Ya, como les había comentado en este video, vamos a hablar sobre gases ideales. En general, ¿qué es un gas ideal? O en general, un gas, nosotros lo vamos a entender como un objeto que está libre en el espacio, que tiene una presión definida y tiene una temperatura. Y entonces este va a ser nuestro gas. La cosa es que nosotros no podemos definir este gas así como así, trabajarlo de esa forma porque a los gases no los vamos a usar no los podemos estudiar en un macro porque estos están dispersos en el espacio que los rodea. O sea, siempre van a tener un volumen que los contenga. Entonces no podemos estudiar el gas para entender las propiedades del gas así como así. Pero para esto también es que trabajamos una ecuación que se llama la ecuación de estado. Y esta ecuación de estado nos permite entender cómo es el estado de un gas dado los parámetros antes mencionados. Por ejemplo, o sea, esta es la ecuación de estado. P, V, N, R y T. ¿Ya? Siendo N el número de moles, siendo R una constante. Esta es la constante universal de los gases. Entonces esto es CTE universal de los gases. La P es la presión en pascales y este V es el volumen en metro cúbico. ¿Ya? Con esta ecuación entonces nosotros podemos entender cómo se relacionan en estas tres magnitudes. La presión, el volumen y la temperatura, porque estas tres magnitudes, recuerden, que son las que condicionan el estado de nuestro gas. Ya entonces este gas, así como está, no nos sirve, a nosotros nos sirve entenderlo en contextos de volúmenes. ¿Ya? Porque tenemos que entender que el gas tiene un volumen, etc. Y aquí está el gas encerrado en ese volumen, con las variables de P, V y T. Ahora, ¿qué cosas nos interesan para ver la transición de estas temperaturas, o sea, de estas magnitudes? Es que, bueno, vamos a hablar de ahora de calor y energía interna. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, este es el medio, entonces este sistema en el exterior tiene una temperatura exterior. Este es el medio circundante o medio exterior. ¿Ya? Entonces esto es sistema y este sistema tiene una temperatura que vamos a ponerle TS. Ya, lo que va a ocurrir es que bueno, van a ocurrir cosas. Si esta temperatura T es igual a la temperatura TS, quiere decir que el medio está en equilibrio con el sistema. Entonces, no va a haber una transferencia de energía para equilibrar esa temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Si estas dos cosas son iguales, no hay transferencia de calor, porque la temperatura o la energía interna se transfiere a través del calor. Y entonces, vamos a definir qué es la energía interna. Entonces, la energía interna es la energía asociada a las componentes internas del sistema, o sea, las componentes microscópicas. Como estamos estudiando gases o fluidos, la energía interna del sistema ya no va a estar asociada, por ejemplo, al movimiento de un objeto, como lo veíamos en los contenidos anteriores, sino que va a estar asociada al conjunto de todos los elementos que se mueven dentro del sistema.
Entonces nosotros vamos a asumir que nuestro sistema, que es un gas, tiene una partícula que se va a mover en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene otra que se va a mover en sentido contrario y otra que se va a mover y así generando un sistema un poco caótico. Entonces nosotros no podemos medir la energía total sumando toda esa energía, entonces la energía interna nos da como esa medida. Y luego nosotros tenemos que hablar del calor, ya que esta energía interna tiene cierta relación con la temperatura. Cuando no hay un equilibrio de temperatura, o sea, cuando no hay equilibrio entre la temperatura exterior y la interna del sistema, hay que equilibrarla, o eso tienden a ser los objetos con distinta temperatura, a equilibrarse. Eso quiere decir que si esto no se cumple, quiere decir que si hay déficit de temperatura en un lado o en el otro, va a existir una transferencia de calor. Y esto se da de la siguiente forma. Tengo el sistema exterior con una temperatura exterior, el sistema interior con una temperatura interior, y va a haber acá, si T es menor que TI, quiere decir que el sistema le va a entregar calor ¿cómo se llama esto? Al exterior. Y ese calor se cuantifica de forma negativa. ¿Ya? Porque eso quiere decir que nuestro sistema que estamos estudiando está perdiendo calor, está perdiendo energía, por eso sería una Q negativa. Pero si esto ocurre al revés, si esto lo voy a encerrar aquí en verde, si ahora la temperatura exterior es mayor que la temperatura interior, quiere decir que hay un ingreso de energía calórica a través de calor, o sea, de calor, que es energía. ¿Ya? Entonces, y eso se cuantifica como calor mayor que cero, calor positivo. Ahora, ¿qué es el calor? Bueno, el calor es un proceso de transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a un gradiente de temperatura. Recuerden que gradiente quiere decir diferencia. Quiere decir que la función tal no es constante, sino que varía a medida que uno va moviendo las variables. Eh, y eso. Entonces, esta transferencia de energía se conoce como calor entre el sistema y el entorno. Entonces, hay ciertos datos que nos importan trabajar, que nos importan para poder eh, medir este calor en el efecto, ¿cómo se llama? Bueno, y cómo este calor se relaciona con la temperatura. Entonces, vamos a definir capacidad térmica. Entonces, la capacidad térmica, que guarda la siguiente relación, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura a 1 grado. Entonces, esto quiere decir que este valor de acá, que es la capacidad térmica, nos dice cuánto tengo que hacer, o sea, cuál va a ser el calor necesario para que yo haga variar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 grados. Infinito. Ya porque esta es una proporción de cambio. ¿Ya? Quiere decir que si yo quiero hacer variar la temperatura inicial con respecto a la temperatura final 1 grado, lo que yo necesito entregar es una cantidad determinada de calor que va a estar asociado a C. Entonces C es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura o hacer variar la temperatura 1 grado. Por eso si yo quiero hacerla variar 3, 10 o infinito, tengo que multiplicarla por C porque me va a dar ese calor total. Ahora viene otro concepto que es calor específico. ¿Ya? Y el calor específico se define bajo la siguiente ecuación. ¿Ya? Así se define el calor específico. Noten que hay una similitud. Entonces, si yo despejo Q con esto, voy a tener C chiquito por M por delta T. ¿Ya?
Y esto se conoce como capacidad térmica. Esto es la capacidad térmica por unidad de masa. ¿Cómo se lee esto? Que este es el calor necesario para aumentar 1 grado de temperatura una unidad de masa. ¿Sí? Eso es lo importante. Y noten que hay una relación entre esta C que está aquí y esta C de acá. Porque si yo tengo el calor específico, lo multiplico por la masa de mi objeto, y tengo el calor, la capacidad térmica. Ahora, otro concepto interesante es el calor latente. El calor latente es la cantidad de energía necesaria para eh, estar presenciando un cambio de estado. Por ejemplo, voy acá a hacer eh, un gráfico. Esto es temperatura y ahora sí. Eh, entonces, ¿qué es el calor latente? Es que, por ejemplo, yo tengo el agua. Acá estoy en 0 grados Celsius. Ya, a los 0 grados Celsius el agua empieza un proceso de, eh, ¿cómo se llama esto? De pasar de hielo, o sea, de estado sólido a agua. Ya, pero eso no se hace directamente, o sea, no se hace instantáneamente. Es un proceso. Y ese proceso tiene que ver con la cantidad de energía que yo agrego al sistema. Entonces, pensemos que yo tengo un sistema de esta forma, ¿sí? Y en ese sistema hay pura agua. Entonces, yo le voy agregando calor. Ya le voy agregando energía al sistema. Entonces, esta energía medida, acá tengo cero energía y tengo harta energía hasta llegar a los grados, al grado cero, a los 0 grados Celsius. Entonces, acá mi sistema va a mantener su temperatura constante. Entonces, digamos que acá estos son 62,7 joules. Esto está todo tabulado. Y acá esto va a mantenerse constante. O sea, yo voy a seguir agregando energía hasta los 396 joules. Voy a seguir agregando calor, pero noten que al agregar este calor no hay una relación de temperatura. O sea, no hay un aumento de temperatura. Entonces esto de aquí, o el calor latente, esa es la cantidad de energía que yo tengo que agregarle al sistema para que el sistema logre completar su proceso de transformación de estado. Entonces, una vez que yo paso a los 396 joules y sigo agregando energía, y recién el agua va a empezar a aumentar su temperatura como agua. Entonces, por ejemplo, si yo acá le agrego más energía, hasta que en algún momento llego a los 100 grados Celsius, acá mi sistema va a volver a empezar a mantener su temperatura constante hasta que yo le agregue más y más energía para que esto complete y ahora sea vapor y sea un gas. Ya eso es importante. Para ciertos procesos es importante entender que va a haber un tramo donde yo voy a agregar temperatura y ese tramo va a ser una combinación de agua-vapor. Ahora, dicho lo anterior, vamos a poder recién hablar de trabajo y calor. Porque hemos estado hablando todo este rato de que yo tengo sistemas, tengo estado 1 y estado 2, y cómo estos estados son una forma de caracterizar el sistema, y que yo lo que voy a estudiar es la transición de estos estados. Entonces, como yo les había dicho, si yo tengo un estado 1 caracterizado por la presión, por el volumen y por la temperatura, en el estado 2 yo voy a tener otra presión, otro volumen y otra temperatura. Pero noten que si yo agrego calor, lo que estoy agregando es energía, pero no toda la energía, y bueno, y ese calor tiene relación con la temperatura. Entonces yo agrego calor, pero hago variar la temperatura. Pero no todos los procesos que existen involucran una variación de temperatura, o sea, no involucran una relación directa con la variación de temperatura, sino que hay procesos que son a temperatura constante.
Y estos procesos implican variar la presión y el volumen. Y estos procesos tienen de cierta forma relación con el trabajo. Entonces, el trabajo nosotros ya sabemos que es la energía aplicada para generar un cambio. Entonces, el trabajo en general, para este caso, es la integral del volumen entre el intervalo de volumen inicial y volumen final. Bueno, esto es negativo. Esto es por presión por de volumen. Eso es trabajo. Entonces, el trabajo en general genera cambios físicos. Y acá entiéndase físicos como cambios que yo puedo ver, cambios visuales. Porque hay un cambio de volumen, porque estamos haciendo variar el volumen y el volumen afecta directamente a la presión. Entonces, en general, los diagramas que vamos a estar trabajando siempre para estos casos son diagramas presión-volumen. Ya porque relacionamos la presión y el volumen. Entonces, esto es presión y esto es volumen. Entonces, yo tengo volumen final, volumen inicial, presión final, presión inicial. Esto quedaría puntito, puntito, punto, puntito, 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 puntito. Ahí sí. Entonces, esta transición yo la manifiesto de esta forma. Una línea y una flechita para indicar cuál es el estado de transición que estamos generando. Noten que acá este volumen inicial es más grande que el volumen final, entonces acá estamos realizando una compresión. Entonces yo tengo mi cilindro, o en el caso de los pistones, si vuelvo más atrás y tengo los pistones, para realizar una compresión tengo que aplicar un trabajo, porque estoy achicando el volumen y eso va a hacer que aumente la presión. Entonces en los estados de compresión, aumentar el volumen, o sea, disminuir el volumen, como en este caso de aquí, aumenta la presión. Y estas son las cosas que nosotros vamos a ir trabajando. Y cada vez que nosotros realizamos un trabajo, generalmente el trabajo se realiza para generar compresiones. Y bueno, cuando el sistema genera un trabajo, porque esto es un trabajo aplicado sobre el sistema, pero también el sistema puede aplicar un trabajo, digamos que estoy haciendo variar la temperatura y la temperatura hace que el gas se expanda y puedo variar el volumen. Entonces, esto hace que mi volumen que el proceso sea inverso, como pasar de aquí a acá. Esto se puede. Y ese es el efecto que nosotros vamos a medir o vamos a ver en el trabajo. Bueno, y entender que entonces ahora la energía total de un sistema se ve afectada tanto por el trabajo, porque el trabajo también va a variar la energía interna del sistema, y la cantidad de calor que nosotros le entregamos al sistema, eso genera la primera ley. Entonces, la primera ley nos dice que la energía interna, que se denota como cualquier estado de variación de energía interna implica un estado de variación de calor más un estado de variación de trabajo. Entonces, si yo aplico un poquito de trabajo y un poquito de calor, va a variar mi energía interna. Entonces, esto se lee como la variación de la energía interna depende del calor entregado y el trabajo entregado al sistema. Así se lee eso. Entonces, esto, para que quede más bonito, esto lo podemos escribir como la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Y con esto nosotros vamos a entender distintos tipos de cambios de estado. Entonces, por ejemplo, existen ciertos procesos que se llaman procesos cíclicos. Ya que, por ejemplo, estar en el estado 1 te lleva a través de un trabajo a estar en el estado 2, pero luego del estado 2 yo puedo volver al estado 1, porque aplicar ese trabajo genera, no sé, para llegar a este estado genera un trabajo, para llegar a este estado pierdo calor. Entonces esto es calor que entra al sistema, o sea, energía que entra al sistema y esta energía que sale. Entonces eso genera, entonces voy a dibujarlo así, esto es trabajo y esto es menos U.
Esto genera que mi sistema, o sea, esto genera que la energía total en el sistema sea cero. Que esa variación no cambie, que la energía interna se mantenga constante en todo este proceso. Y eso implica, por la ley que estamos estudiando acá arriba, que el calor es igual a menos el trabajo. Entonces, cuando esto se cumple, estamos en un proceso cíclico. Ya, no hay variación de energía porque la cantidad de calor que entra es igual al trabajo que sale o a viceversa, que la cantidad de trabajo que entra es igual al calor que sale. Entonces, acá vamos a ver algo que yo llamo efectos de la primera ley en tipos de transición. En tipos de transición. Entonces, ¿esto cómo afecta la ley para tipos de transición? Y es porque existen transiciones de estado que son a presión constante, temperatura constante, etc. Hay muchas formas de cambiar de estado. Entonces, primero vamos a estudiar la isotérmica. Entonces, la variación de estado isotérmica quiere decir que la temperatura es constante en todo el proceso. Entonces, si la temperatura es constante en todo el proceso, quiere decir que estoy en diagrama presión-volumen. Y acá la temperatura constante quiere decir que hay una combinación de, ¿cómo se dice esto? Una combinación de presión y volúmenes que mantienen esa temperatura constante. Entonces eso se conoce como isoterma. Entonces esta es una curva que va así y hay muchas curvas para cada una de las temperaturas que existen. Y eso se conoce como isoterma. Entonces yo voy a estar acá una presión, un volumen, una combinación de presiones y volúmenes que van a mantenerse dentro de esa isoterma. Entonces esto lo tengo así. Y bueno, si yo cambio de estado a temperatura constante, quiere decir que tengo que cambiar la presión y el volumen de tal forma que me mantengo en la isoterma. Entonces este es un proceso isotérmico, la curva en la que se mueve esta flechita es una isoterma. Entonces esto es P1, P2, T1, T2. La presión y la temperatura del estado 1 y la presión y la temperatura del estado 2. Entonces, ¿cómo calculamos ese trabajo isotérmico? Recuerden que eso se puede hacer en un gas, en un fluido, etcétera. Y esto lo vamos a ver con la siguiente ecuación. Nosotros habíamos visto que la ecuación de gases ideales era presión-volumen igual a N RT. Ya entonces esta es la temperatura. Entonces si yo calculo la integral del trabajo, considerando que la temperatura es constante, porque si se fijan en un proceso isotérmico, todo esto tiene que ser constante, ya que estas dos cositas son propias de la cantidad de masa que tengo y la temperatura es constante, quiere decir que estas dos cositas de acá son las que pueden variar. Si tomo eso en consideración, mi trabajo se calcula como N, como R, como T, un logaritmo natural, volumen inicial partido en volumen final. Y eso es el trabajo en un proceso isotérmico. Luego tenemos otro proceso que es el isobárico. Y este proceso es a presión constante. Entonces un proceso a presión constante quiere decir lo siguiente en un diagrama de presión-volumen. Quiere decir que yo tengo la misma presión 1 y la presión 2. Entonces si yo dibujo distintas isotermas, que son las curvas donde la temperatura es constante, lo que quiere decir un proceso isotérmico, o sea, isobárico, es que yo estoy transicionando de una isoterma a otra, de forma horizontal en este gráfico. Entonces así yo tengo volumen 1 y volumen 2, pero estoy cambiando la temperatura. Entonces esta isoterma es para una temperatura 1 y esto es para una temperatura 2. Y el trabajo en estos procesos se calcula como menos P, volumen final, menos volumen inicial. Y eso es el trabajo a presión constante. Y esto se conoce como trabajo isobárico.
Otro proceso es isovolumétrico. Entonces, como dice el nombre, isovolumétrico, esto quiere decir que es a volumen constante. Entonces, si el proceso es a volumen constante, nuestro diagrama presión-volumen, quiere decir que es muy parecido al que vimos anteriormente, solo que ahora de forma vertical. Entonces, estoy a un volumen y mi transición es de volumen 1 a volumen 2 y esto es presión 1, presión 2. Y acá, cuando estamos en un proceso isovolumétrico, quiere decir que no hay trabajo. Entonces, la variación de energía interna es igual al calor. Entonces, acá me interesa ver esta variación de temperatura y cómo esa variación de temperatura se relaciona con el volumen. Y ahora viene el último y interesante, es un proceso adiabático. Y un proceso adiabático no hay transferencia de calor. Eso es lo que estamos condicionando, que no hay transferencia de calor. Entonces esto quiere decir que no entra ni sale energía a través de calor y eso quiere decir que solamente la energía interna cambia a través del trabajo. Entonces, esto son como los procesos generales y ahora veamos qué pasa cuando ponemos específicamente qué es un gas ideal. Entonces, para un gas ideal. Entonces, cuando nosotros tenemos un gas ideal, nosotros podemos hacer lo siguiente. Lo vamos a dejar esto eh, bajo la siguiente forma. Voy a usar esta fórmula, que es calor NCV delta T, calor NCV delta T, o sea, esto es CP. Esto quiere decir que es transferencia de calor a volumen constante y esta es transferencia de calor a presión constante. Y estas dos cositas van a cambiar en medida que si está volumen constante o presión constante. Entonces esto es calor específico eh, volumétrico y calor específico, no me acuerdo ese nombre, bueno, pero es de la presión. Entonces, ¿cómo queda la primera ley? Ley a volumen constante. Queda que la variación de la energía interna, si es solamente por calor, esto va a ser CV delta T. Y ya presión constante es lo mismo, solo que recordemos que a presión constante si hay trabajo. Entonces esto queda NCP delta T menos pre por delta V. ¿Ya? Y bueno, de estas dos cosas, de la primera ley a volumen constante y la primera ley a presión constante, es que, bueno, de acá sale esta constante que está aquí, que es una proporción entre el calor específico por presión y el calor específico por volumen. ¿Y para qué nos permite entender esto? Es para poder entender cómo es el proceso adiabático en un gas ideal. Entonces, en un gas ideal, el proceso adiabático involucra lo siguiente. Esto es volumen y esto es presión. Y la gracia del proceso de un proceso adiabático es que no hay transferencia de calor, que esto es cero. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en un gráfico, ocurre esto. Dibujemos la isoterma. Esto es una isoterma, esto es otra, y así. Entonces recuerden que cada isoterma es una temperatura. Entonces, temperatura 1, temperatura 2. Y acá voy a dejar presión inicial, presión final.
Y esto va a ser... ay, noten que acá estoy haciendo una variación de temperatura, porque estoy pasando de una isoterma a otra, y además cambiando el volumen. Entonces estoy pasando de una isoterma a otra isoterma, y además cambio el volumen. Y esa es la gracia de un proceso adiabático. Pero ahora veamos qué nos queda con esto. Ya. Nosotros tenemos que este proceso, como no hay transferencia de calor, eso quiere decir que la variación de energía interna es a través de trabajo. Es a través de trabajo. Em, a ver, acá hay todo un procedimiento matemático que me voy a saltar para llegar al resultado que es interesante. Ya. En un proceso adiabático se cumple esta relación, que la presión y el volumen con esta proporción lambda que habíamos definido anteriormente siempre tiene que ser constante. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Que esto siempre tiene que ser constante. Entonces, cuando tengo un proceso adiabático y quiero saber cómo se da esta relación de P1, o sea, de P inicial, volumen inicial, y P final, volumen final, se cumple esta relación. Que esto sea constante. Bueno, y para como comentario, esto sale de revisar esto de aquí. O sea, si yo tomo esta ecuación y la voy desarrollando, considerando que en un proceso adiabático el trabajo se calcula como menos P delta V, o sea, estoy dejando que varíe la presión, o sea, que varía el volumen, y la energía interna para un gas eh, ideal se calcula como N CV delta T, considerando estas dos cositas, eh, es que podemos llegar a la conclusión de esto de aquí. Luego, considerando todos estos tipos de procesos, es que vienen las máquinas térmicas, y las máquinas térmicas aprovechan de generar procesos cíclicos que permiten jugar con estos cambios de estado. Por ejemplo, un motor de un auto juega con estos procesos, con procesos isovolumétricos, a volumen constante, a presión constante, etcétera, para poder generar el trabajo. Entonces la máquina térmica se aprovecha de estos procesos para que en la transición de estado haya un trabajo a través, o sea, generado por estas variaciones. Bueno, y eso lo vamos a ver bien en detalle en otro video porque es algo un poquito más largo y abstracto. Así que eso. Nos vemos en el siguiente.